Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es José Luis Viarco Cabrales. A mí me tocó el tema de la hermenéutica, que está en la página 107 hasta la 109, creo. Mi compañero el tema es de dos integrantes y mi compañero es Jonathan Venegas Pérez. Él va a dar esta es la primera parte del tema. Él va a dar la continuación o el final, él va a terminar el tema, mejor dicho. Y pues bueno, vamos a comenzar. Bueno, ¿qué es la hermenéutica? La hermenéutica se le conoce como a la interpretación de textos o al arte de interpretar textos. Este, También es aquella ciencia que tiene como propósito proveer los medios para alcanzar la interpretación del objeto o escritura que es interpretado. Busca ser una doctrina de la verdad en el dominio de la interpretación y combatir la arbitrariedad y el subjetivismo en las disciplinas que tiene que ver con la interpretación. Por lo tanto, el hermenauta es quien se dedica a interpretar y desvelar el sentido de los mensajes, haciendo que su comprensión sea posible y más fácil, evitando todo malentendido, favoreciendo su adecuada función normativa. Bueno, los orígenes de la hermenéutica se remontan a la antigua Grecia. Por ejemplo, Aristóteles la utilizó en su obra Organon. Él escribió un instrumento para el recto y seguro pensar, en el cual él discurría sobre el análisis de los juicios y proposiciones. Ya después, en el Renacimiento y de la Reforma Protestante, fue a partir de cuando la hermenéutica comienza lenta y progresivamente a surgir como una disciplina particular estrechamente ligada al estudio de los textos sagrados, a la exégesis de la Biblia y a saberes y también a saberes afines como la gramática, la lógica y la retórica. Ya después también se aplicó a la literatura clásica grecolatina, configurándose entonces como una disciplina de carácter filológico y después en el ámbito de la jurisprudencia. Se ocupó de la interpretación de los textos legales y de su correcta aplicación a la particularidad de los casos. Desde entonces, Fue desde entonces que se considera la hermenéutica como una teoría general de la interpretación, dedicada a la atenta indagación del autor y su obra textual. Por tanto, quien quiere lograr la comprensión de un texto tiene que desplegar una actitud receptiva, dispuesta a dejarse decir algo por el argumento. Por esta receptividad no supone ni neutralidad frente a las cosas ni autoanulación, sino que incluye una concretada incorporación de las propias ideas, opiniones, prejuicios y previos al lector. O sea que de esta manera entendemos a la hermenéutica como una actividad de reflexión, en el sentido etimológico del término. ¿Qué quiere decir esto? Que una actividad interpretativa que permita captación plena del sentido de los textos en los diferentes contextos que los ha atravesado la humanidad. Interpretar una obra es descubrir el mundo al que ella se refiere en virtud de su disposición, de su género y de su estilo. Eh, bueno, Les voy a hablar de una persona fue Friedrich Schleiermacher, que fue un teólogo, filólogo y filósofo alemán, especialmente conocido porque era un famoso teórico de la hermenéutica. Y bueno, él lo que nos decía, mejor dicho, nos planteaba, eran diversos criterios de la interpretación que se quieren, ¿cómo se pu- que se requieren para captar con precisión y plenitud el sentido de los textos. Por ejemplo, y esos son 5 puntos de que, bueno, el primero es de que el lector de un texto tiene que conocer la psicología y el espíritu del autor para que la comprensión fluya con naturalidad. O sea, bueno, yo creo que se entiende, ¿no? De que el lector tiene que tener cierto conocimiento del cómo piensa el autor, sí, de su pensar, de sus creencias, para poder comprenderlo. El segundo punto, alcanzar el análisis del contexto histórico del texto
y del autor del texto. Y tercer punto, la interpretación deberá quedar inscrita en el círculo hermenéutico de la comprensión en cuanto ha permitido rastrear la experiencia de la verdad, buscarla e indagar sobre ella. Cuarto punto, el elemento privilegiado del método hermenéutico es el análisis y el análisis comparativo. Y quinto y último punto es la multiplicidad de los significados está en el intérprete y su pragmática más no el texto. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, la explicación que se presenta en el texto no necesariamente es literal, sino que es una dilucidación del sentido y espíritu, donde el intérprete sostendrá un diálogo con el texto que pues implica diferentes puntos de vista, ¿no? Porque no, o sea, nadie piensa igual. Indudablemente dismil del texto y de su autor. Bueno, por mi parte eso sería todo. Ya para concluir este tema tendrán que ver el video o la parte de mi compañero Venegas Pérez. Y pues sin nada más que decir, gracias por su tiempo y atención. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a continuar con el tema de la hermenéutica. Eh, yo voy a explicar cuatro temas que van a venir aquí, por aquí van a aparecer. Bueno, el primero de ellos sería Humboldt. Y Humboldt fue un pensador romántico, un político y un filólogo. Él propuso que la herramienta de la hermenéutica, además de solo ser utilizada solo como un método de investigación, se usará también como un método de enseñanza, cuyas raíces se, cuyas raíces, cuyas raíces se encontrarán en la pedagogía de las formas de vida cotidiana. Bueno, ese fue Humboldt, el tema de Humboldt, y ahora vamos con los siguientes. Es la teoría de campos. La teoría de campos fue propuesta primero una persona la propuso, que fue Trier, y luego otros dos seguidores o discípulos eh, terminaron por establecerla. La teoría supone de un subyacente al vocabulario de todas las lenguas y que hay una sustancia de un significado no estructurado a priori. También, también decían, mm, bueno, decía como un postulado que toda lengua articula una realidad a su manera, creando con ella su propia visión de la realidad. Bueno, con esto se quiere referir, o entiendo yo que se trata sobre la realidad, ¿sí? O sea, como el lenguaje, que cada uno, dependiendo de su lengua, o la forma en que se exprese, va a dar a entender un tema, o, o si ese tema mismo que se está explicando se va a entender de una u otra forma dependiendo de cómo se explique, o de quién lo esté recibiendo. ¿Sí me entienden? Bueno, ese fue el tema de Humboldt. No, no, perdón, de la teoría de los campos. La siguiente sería la fenomenología de Husserl. La fenomenología trascendental, que también se le llama así, fenomenología trascendental, fue como un apartado de la filosofía. Eh, Fue también un intento por Edward Husserl de renovar la filosofía como una ciencia estricta con un conocimiento progresivo y con un método propio que permitía el trabajo colectivo. La fenomenología asume la tarea de descubrir el modo en el cual el mundo se hace presente. Y también a esto encontré un significado en cómo de que la fenomenología busca el saber el porqué de las cosas, el por qué suceden unos sucesos y qué es lo que hace que sucedan.
en el término filosófico, o en el término filosófico. Bueno, ese fue el fenómeno de Husserl. Vamos con el último, que sería el romanticismo en la hermenéutica. Bueno, de este tema casi no encontré mucha información y solo venía bueno, en la información que buscaba venía hablaba muy aparte del romanticismo. Y lo que venía en el libro era que el romanticismo reconoció la hermenéutica como con el papel universal de la lengua y la doctrina del comprender. A esto no le entendí muy bien, pero creo que quiere decir que el lenguaje es la base de todo, es la base con el que nos podemos expresar y con el que gracias al lenguaje podemos obtener sí, obtener de una u otra forma conocimientos, sí, obtener de alguna u otra forma conocimientos, como por ejemplo, gracias al lenguaje podemos comunicar sucesos que ocurrieron y gracias también a la forma de expresarse con el lenguaje se puede utilizar esa para convencer o como para ayudar a explicar algún tema. Como por ejemplo, no es lo mismo que yo vaya a explicar este tema sin saber hablar a, como lo puede hacer algún profesor, de la forma en que se expresa y hacer un poco más comprensible el tema. Y bueno, sería todo por mi parte. Gracias.